Muy buenas, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Física Pro. Como verás, este es un vídeo bastante especial de entrada por su extensión. Normalmente no hago vídeos tan largos, pero en esta ocasión, la ocasión no merecía, y es que en este vídeo te voy a hablar del tema de ondas, te lo voy a explicar con todo lujo de detalles. Está enfocado sobre todo para los estudiantes de segundo de bachillerato o un curso equivalente en otros países, si recibe otro nombre esta etapa de la formación. Pero si te gusta la física y sabes un poquito de matemáticas, cosas básicas, sumar, restar, multiplicar, alguna función trigonométrica, seno, coseno, si todo esto te suena familiar, podrás aprender muchísimo de este vídeo porque está hecho con, como te digo, con muchísimo detalle, con muchísimo cariño, con un montón de animaciones para que puedas entender perfectamente el tema de ondas. Y básicamente, cuando acabe este vídeo tendrás una visión muchísimo más clara de qué son las ondas, ya sea para entender el mundo que nos rodea, que estamos totalmente rodeados por ondas. Si me estás viendo, estás recibiendo ondas electromagnéticas, que son la luz. Por otro lado, si me estás escuchando, ondas sonoras. Las ondas están, como te digo, por todas partes. Por este motivo, este vídeo me hace especial ilusión porque es sobre un tema realmente fascinante en el que hay muchísima confusión y espero que cuando acabes de verlo, pues te pueda aclarar un poquito algunos de los conceptos. Cualquier cosa, si no, me lo dejas en los comentarios y iremos a por ello. Así que, sin más preámbulo, vamos a empezar. Y lo haremos con una analogía de qué es una onda y empezando por una de las definiciones más genéricas que se suele dar. Y normalmente se dice que una onda es un transporte de energía sin transporte de materia. Podemos entender esto intuitivamente si imaginamos que todas estas personas de aquí, que están en fila, supongamos, pues la primera le quiere decir algo a la última, pero lo quiere hacer sin moverse de su sitio. Por lo tanto, una opción que tiene es decirle a su compañera aquel mensaje que le quiere hacer llegar a la última persona. Imagínate que le quiere decir hola. Pues le dice hola a la de al lado. Y la de al lado a la persona de al lado y así consecutivamente hasta que al final llega a la última persona. Si alguna vez has jugado al juego del teléfono, es exactamente lo mismo. Se está transmitiendo una información, una energía, si hacemos la analogía de que información es energía, sin que haya un transporte de materia. La primera persona no se ha movido, pero su información sí que se ha propagado. Esto es exactamente lo mismo que sucede en una onda, en una cuerda, por ejemplo. De hecho, podemos hacer el experimento in situ. Imagínate que yo hago oscilar una cuerda y entonces genero una onda. Aquí lo que estoy haciendo es que al mover hacia arriba y hacia abajo, estoy generando una tensión en las partículas que están justo en la punta de mis dedos y esta tensión, esta fuerza, se transmite a las partículas que están justo enfrente y la de enfrente a la que está justo enfrente. Es como si se estuvieran comunicando, como veíamos en el ejemplo anterior. Sin embargo, en este experimento, como puedes ver, pues esta onda no es la onda más perfecta de este mundo, la intenté hacer yo como pude, y bueno, no es mi punto fuerte hacer ondas con un hilo. Sin embargo, tengo un punto un poquito más fuerte, que es programando, y sí que te sé simular una onda sin ningún tipo de dificultad, así que vamos a ello, y tras corregir algún error de código, pues básicamente, incluso aquí tienes el código por si quieres probarlo tú mismo, esto está escrito en Python, podemos generar esta onda. A partir de ahora trabajaremos con esta onda. Es una simulación de la onda que estábamos viendo en el caso anterior. Vamos a ir al detalle con esta onda y vamos a profundizar en todo lo que podemos profundizar para entender realmente qué es esto y sobre todo cómo le podemos poner matemáticas y generalizar este concepto a muchos campos de la física. Bien, pues de entrada tenemos la ecuación del movimiento de una onda. Esta ecuación del movimiento nos está diciendo cuál es el movimiento en Y, es decir, en el eje de coordenadas vertical. Cómo los puntos azules ocupan una posición en Y en función del tiempo y en función del espacio. Eso sí, hay que tener en cuenta que cada uno de los puntos de la línea azul que representa la cuerda que estaba moviendo, estos puntos no se están moviendo hacia adelante, es decir, un punto de la cuerda, un átomo de la cuerda, no se mueve hacia adelante, sino que se queda quieto y se mueve hacia arriba y hacia abajo, es decir, oscila, lo que sería un movimiento armónico simple. Pero precisamente cuando decimos que no hay transporte de materia, significa que cada una de estas partículas simplemente va hacia arriba y hacia abajo. Podríamos decir que la X es cada uno de los átomos que está en la cuerda.
x igual a 500 será el átomo que está en la posición 500 y x igual a 0 será el primer átomo que está justo en la yema de mis dedos cuando empiezo a agitar la cuerda. El resto de letras son constantes que caracterizan a la onda y que a continuación vamos a describir. Bueno, el resto de letras excepto estas tres que ponen sin, que significa seno, y ahora te hablaré un poquito de qué es el seno y también el coseno, que básicamente son dos funciones matemáticas muy sencillitas, pero antes comentarte que este menos más que aparece aquí significa que si hay un menos, como sería el caso del gráfico, la onda se propaga hacia la derecha, y si hay un más, la onda se propaga hacia la izquierda. En todo este vídeo trabajaremos con el caso de menos, es decir, que la onda se propaga hacia la derecha, tal y como muestra el gráfico. Bien, hablemos ahora un segundo del seno y el coseno. Fíjate en este gráfico, concretamente, en la línea azul tenemos el seno que primero sube, luego baja, luego sube, luego baja, y lo hace de manera gradual. Poquito a poco va subiendo, luego va bajando, luego va subiendo, bajando, y así continuamente. Exactamente de la misma forma que lo hace una onda. Por este motivo, utilizamos el seno para describir ondas. Lo mismo con el coseno. La única diferencia, si te fijas en x igual a 0, el coseno, cuando x es 0, bueno, en este caso en el eje de las x tenemos ángulos, por lo tanto, cuando el ángulo es 0, pues el coseno está en su punto máximo, que es un 1. En cambio el seno, cuando el ángulo es 0, está en 0. Y a partir de allí van oscilando exactamente de la misma forma con una diferencia de 90 grados. Cuando el ángulo es 90 grados, el seno va a ser 1 y el coseno será 0. Pero lo importante es que ambos describen un movimiento oscilatorio y que pongas lo que pongas dentro de seno o dentro de coseno, el ángulo, por muy grande que sea, su resultado va a estar entre 1 y menos 1. Por este motivo, utilizamos seno y coseno para poder meterle dentro, que se llama argumento, lo que sería en este caso alfa, el argumento. Pues este argumento puede ser algo más complejo que alfa. Como veíamos, puede ser 2pi entre t por t minúscula menos 2pi entre lambda por x más phi. Ahora hablaremos de todas estas letras que aún no hemos definido. Pero todo esto en el fondo es un ángulo, ya que si no, no se lo podríamos dar de entrada a la función seno. Recuerda que una función es que tú le das algo de entrada y ella te da algo de salida, pero lo que le das de entrada tiene que estar bajo sus condiciones de entrada. Tienes que darle un ángulo. Por lo tanto, fíjate que en esta ecuación del movimiento estamos viendo una sutileza muy bonita de la física, y es que tenemos tiempo y posición, que no son ángulos, pero los multiplicamos por, en el primer caso, 2pi partido t, en el segundo caso 2pi partido lambda, para transformar eso que no eran ángulos en ángulos. Este 2pi que estás viendo en ambos casos es 2pi radianes. Los radianes son una unidad que se utiliza para describir ángulos. 2pi es lo mismo que 360 grados. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es, de alguna forma, un factor de conversión en el que convertimos el tiempo en un ángulo que expresamos en radianes, y la posición, que son metros, pues lo convertimos también en un ángulo y también expresado en radianes. Todo esto lo hacemos definiendo el periodo y la longitud de onda, que son estas letras que ahora definiremos en unos minutos. Y también, por supuesto, vamos a hablar de la phi, de lo que significa y de cómo calcularla, e incluso de cosas más interesantes que van más allá de esta fórmula. Vayamos a por todo eso. Para calcular phi, que es la fase inicial, vamos a fijarnos en este gráfico por unos segundos. Fíjate que tenemos dos ondas, una de color rojo y una de color azul. Son muy similares. Las dos tienen la misma amplitud, es decir, llegan hasta el mismo máximo y luego van hasta el mismo mínimo, avanzan al mismo ritmo, parecen muy similares. Sin embargo, hay una diferencia, y es que una parece que va por delante de la otra. Bueno, no lo parece, una va por delante de la otra. A este hecho se le llama de que las dos ondas están desfasadas. Esto tiene que ver con su fase, que es de lo que vamos a hablar ahora. La fase básicamente nos dice en qué punto hemos empezado el movimiento y, por lo tanto, cómo se va a dar a lo largo del tiempo. Vamos a verlo con más detalle. Si hacemos una pausa de la onda en su estado inicial, veremos que estas dos ondas han empezado en posiciones Y distintas. Este hecho de que empiecen en posiciones distintas hace que todo su movimiento sea distinto y haya un desfase entre las dos ondas. Si nosotros queremos saber cuál es esta fase, pues básicamente lo que tenemos que hacer es imponer la condición inicial que nos diga el enunciado o que sepamos
por el contexto del experimento. Veamos ahora los dos casos para la onda azul y para la onda roja. En primer lugar, para la onda roja tenemos que en el instante inicial, en x igual a 0, t igual a 0, por eso ponemos y entre paréntesis 0, 0 porque es x0, t0. Encontramos, si miramos el gráfico, que la posición está a 15 centímetros, que es lo mismo que 0,15 metros en unidades del sistema internacional, y por lo tanto esta va a ser nuestra condición inicial que debe cumplir la fase. De hecho, al imponer esta condición, si vamos a la línea siguiente, si imponemos esta condición que hemos encontrado del enunciado o del gráfico, una condición que sabemos, y00 igual a 0,15, esto es la condición súper importante, con esto calcularemos siempre la fase, pues al imponer esta condición, el argumento, lo que estaba dentro del seno, se va todo a 0 y nos queda, básicamente, si vamos a la tercera línea, que la posición y en 0, 0 es 0,15 por el seno de la fase igual a 0,15 metros, porque estamos hablando de una posición. Y este es un punto clave. Si tenemos 0,15 por alguna cosa igual a 0,15, esta alguna cosa tiene que ser 1. No hay ninguna otra opción. Si no, el 0,15 por algo no me va a dar 0,15. Ese algo tiene que ser 1. Y esto solo será real, solo será verdad, solo es matemáticamente posible si el ángulo son 90 grados. Esta operación la puedes hacer con la calculadora haciendo el arcoseno de 1. Y te va a dar que es 90 grados o pi medios si lo pasamos a radianes. Veamos ahora rápidamente el mismo caso, pero para la onda azul que ha empezado en y00 igual a 0. Si imponemos esta condición, como estamos viendo aquí en la segunda línea, pues se nos va a ir todo el argumento a 0, excepto la fase. Nos vamos ya a la tercera línea y tenemos que y de 00 es igual a 0,15 por el seno de la fase igual a 0. Esto significa que el seno de la fase inicial tiene que ser igual a 0, porque si 0,15 por alguna cosa es igual a 0, 0,15 no va a ser 0, porque no lo es un número, es una constante. Lo que va a ser 0 será lo que lo acompaña, que es el seno de la fase. Tendremos que encontrar una fase que cumpla esta condición. Si lo hacemos en la calculadora, el arcoseno de este ángulo, encontraremos que la fase tiene que ser 0 grados o 0 radianes. ¿De acuerdo? Así que recordad siempre que para encontrar la fase inicial tenéis que imponer las condiciones iniciales y hacer que el seno o el coseno, en función de cómo hayáis definido la onda, cumpla con esas condiciones. De hecho, como acabo de comentar, una onda se puede describir tanto como el seno como con el coseno. Ya hemos visto que son prácticamente lo mismo, solo cambian en 90 grados. Es decir, lo que le sucede al coseno le sucede al seno un poquito más tarde, 90 grados más tarde, como podemos ver en este gráfico de aquí. Por lo tanto, podemos definir nuestra ecuación del movimiento y en función de x y de t, tanto con un seno como con un coseno. Solo debemos tener en cuenta que la fase inicial será distinta si escogemos un seno o un coseno, y será distinta en un factor pi medios. Pero esto no es muy importante. Lo más importante es que si escoges tanto seno como coseno, hagas que las condiciones iniciales estén expresadas de manera correcta. Es decir, si en i00 estás en una posición de 0 o estás en una posición de máximo, que básicamente son los únicos dos casos que vas a ver en un enunciado cuando resuelvas ejercicios. Pero si pones esto bien, luego los cálculos salen siempre bien, cojas el seno, cojas el coseno, cojas lo que cojas. Impone esto bien, resultados van a estar bien. Bien, pues hablemos ahora rápidamente de qué es la amplitud y a partir de ahora te prometo que vendrán cosas más divertidas. Fíjate que la amplitud es simplemente qué distancia hay desde el 0 hasta el máximo. En este caso son 0,15. Y la amplitud siempre va desde el 0 hasta el máximo o desde el 0 hasta el mínimo. Esto tiene mucho sentido. Piensa que el seno, como hemos hablado, es una función que va entre más 1 y menos 1. Por lo tanto, si lo multiplicamos por la amplitud, estaremos obteniendo que y va entre el máximo de la amplitud y el mínimo de la amplitud, porque hay el menos 1, que multiplicado por la amplitud pues nos llevará al mínimo. Por lo tanto, tiene sentido definir la amplitud como desde el 0 hasta el máximo o del 0 hasta el mínimo, que en este caso 0,15. No me enrollo más con la amplitud, vayamos a hacer un experimento sencillito para entender el periodo y la longitud de onda. Fíjate que aquí tengo preparado un cronómetro y dos marcadores que he situado estratégicamente en x igual a 10 centímetros y x igual a 41 centímetros. Tengo este cronómetro programado para que cuando la onda pase por x igual a 10
empiece y cuando llegue a x igual a 41 se detenga. Vamos a ver qué sucede. Inicialmente la onda empieza a avanzar y ahora se va a activar el crono. Se activa y cuando llegue a x igual a 41 veremos cómo se detiene. Pum, aquí se detiene, la onda sigue avanzando, vamos a pausar esto un segundo y vamos a comentar lo que hemos visto. No sé si te habrás dado cuenta, pero justo cuando el mínimo estaba a 41 centímetros había otro mínimo que estaba apareciendo justo en 10 centímetros. Es decir, que en esa distancia se ha repetido el patrón. Esto es lo que llamamos longitud de onda, la distancia necesaria para que se repita el patrón, en este caso ir de mínimo a mínimo, pero también lo podríamos haber calculado yendo de máximo a máximo o de cualquier punto a cualquier otro punto donde se repita el patrón. Muy importante, la longitud de onda es la distancia que tarda en repetirse el patrón. Además, le hemos puesto un cronómetro y hemos visto que tardaba exactamente 6,02 segundos, vamos a aproximarlo a 6 segundos para hacer los cálculos más sencillos, y ese tiempo que ha tardado la onda en recorrer todo el espacio determinado por la longitud de onda, ese tiempo se le llama periodo, ¿vale? Y es el tiempo que tarda en hacer una oscilación completa o en repetir el patrón. Estos son sinónimos. Oscilación completa significa repetir el patrón. Aquí, justo debajo de mi cara, te he puesto algunas magnitudes físicas que se utilizan en algunos problemas, a veces te las piden directamente, a veces te expresan la ecuación del movimiento utilizando alguna de estas magnitudes. Simplemente te las pongo aquí para que sepas cómo se relacionan con el periodo y con la longitud de onda. Ellas son, yendo de arriba hacia abajo, la frecuencia, la velocidad angular y el número de ondas. Todas ellas están relacionadas con el periodo o la longitud de onda. Si entiendes el periodo y la longitud de onda, te será muy sencillo entender estas tres, ya que básicamente son inversas de lo que acabamos de ver. Por lo tanto, si un periodo o una longitud de onda son muy grandes, sus inversas serán muy pequeños y viceversa. Vayamos ahora a por un punto muy interesante y que suele causar mucha confusión entre los estudiantes, y es la velocidad. Hay que diferenciar claramente entre la velocidad de propagación, que llamaremos v sub p a lo largo de este vídeo, y la velocidad de oscilación, que llamaremos v sub o a lo largo de este vídeo. La velocidad de propagación es lo rápido que se desplaza la onda, es decir, lo rápido que va hacia un lado o hacia el otro, ya sea que va hacia la derecha o hacia la izquierda. Y esta velocidad solo depende del medio. Ahora veremos matemáticamente de dónde sale esto, porque es muy interesante de ver y muy bonito. Y luego la velocidad de oscilación es lo rápido que sube y baja en el eje de la Sis la onda, es decir, lo rápido que va hacia arriba y hacia abajo. Eso es la velocidad de oscilación, y son distintas y se calculan de manera distinta. De hecho, la velocidad de propagación no se calcula, porque es siempre constante y solo depende del medio. La velocidad de oscilación es la que te pueden preguntar y la que te suelen preguntar en los ejercicios. Y estas dos velocidades no son independientes, están relacionadas. Intuitivamente lo podemos ver a través de esta fórmula, que es muy útil no solo para este tema, sino también para el tema de física cuántica, en el que hay fotones involucrados y por lo tanto la velocidad de la luz, que es igual a la longitud de onda de la luz por la frecuencia de la luz. Pero esto es válido para cualquier onda y cualquier velocidad de propagación de una onda. No os voy a poner las matemáticas de cómo están exactamente relacionadas porque es un poco lioso, pero quédate sobre todo con la idea de que la frecuencia te dice lo rápido que oscila algo. Por lo tanto, está relacionada con la velocidad de oscilación. Y aquí en esta fórmula podemos ver que la frecuencia está relacionada con la velocidad de propagación. Así que, como ves, no son independientes. No hace falta que sepas cuál es su relación, solo que sepas que están relacionadas. De hecho, si nos vamos a las matemáticas, no te asustes, esto de aquí es una ecuación diferencial, no tienes que saber resolverla, esto es muy avanzado, pero simplemente te pongo esta ecuación aquí para hacerte ver dos cosas. La primera, esto es una verdadera ecuación de ondas, no lo que te han enseñado en clase, que es esto. Esto que te han enseñado en clase, de la Y, es simplemente una onda transversal en una dimensión. Pero hay una forma mucho más genérica de definir cualquier onda, que es precisamente la ecuación diferencial que te he puesto arriba. Una ecuación diferencial es simplemente una ecuación que involucra derivadas y que sus componentes, las cosas que forman parte de la ecuación, tienen que cumplir relaciones con las derivadas, no solo con los números directamente. Es decir, aquí no podrías tachar la u de ambos lados de la igualdad, ni las deltas al cuadrado, ni nada de eso, porque estas letras están indicando que hay operaciones matemáticas por en medio que se tienen que hacer antes de poder tachar cualquier cosa.
Y estas operaciones son dos derivadas, como te digo. En el caso de la izquierda, dos derivadas respecto a la posición. En el caso de la derecha, dos derivadas respecto al tiempo. De hecho, si ya sabes derivar, puedes comprobar fácilmente que esta y que te han enseñado en clase, esta ecuación de onda transversal, si la derivas dos veces respecto al tiempo y dos veces respecto a la posición, y sabes la relación que tiene la velocidad con la longitud de onda y el periodo, que te lo acabo de enseñar en la diapositiva de antes, puedes ver que se cumple esta ecuación. Y justamente esta ecuación nos está diciendo que la v es independiente de la y. Es decir, la y es la onda transversal que oscila a una cierta velocidad de oscilación, que tiene una cierta longitud de onda, etc. Pero la v, la velocidad de propagación, no tiene nada que ver con eso. Está fuera, solo depende del medio. Y le pongas la onda que le pongas la u que le pongas dentro de esta ecuación diferencial, todas esas u's tendrán la misma velocidad de propagación. De hecho, hay muchas más u's, muchas más ondas que cumplen con esta ecuación. Una onda, en el fondo, es toda aquella u que cumple con esta ecuación. Por ejemplo, tenemos las ondas del sonido, que son ondas de presión, y se pueden describir como esta fórmula que se ve aquí abajo a la izquierda. Y también tenemos las ondas electromagnéticas, que se pueden describir como estas ondas que vemos aquí abajo a la derecha. En el caso de las ondas electromagnéticas tendríamos 1 partido c al cuadrado, donde c es la velocidad de la luz. Por lo tanto, haciendo referencia a las ondas electromagnéticas, con lo que hemos visto hasta ahora, ya puedes saber que todo el espectro electromagnético, es decir, toda la luz que existe, porque la luz son ondas electromagnéticas, también son fotones, que son partículas, y bueno, hay una dualidad onda-partícula dentro de la luz y dentro de la materia. Eso es un tema para otro vídeo y para tesis doctorales. Es algo muy difícil y muy extenso. Pero dentro de la interpretación de la luz como onda electromagnética, precisamente, con lo que hemos visto, en el caso de las ondas electromagnéticas, lo que oscila es el campo eléctrico y el campo magnético. En función de si este campo oscila más rápido o más lento, es decir, si su longitud de onda es más larga o es más estrecha, si tarda más o menos en repetirse el patrón, estaremos en un estado o en otro del espectro electromagnético. Tendremos quizás luz visible, o 4G, o 5G, etc. Esto es solo un comentario para aquellos que sepáis un poquito de electromagnetismo. Vamos a seguir con ondas. Bien, ahora por último solo nos queda hablar de la velocidad de oscilación y de la aceleración también de la oscilación. Ten en cuenta que la velocidad de oscilación será la velocidad de esa partícula individual que se mueve hacia arriba y hacia abajo, y es el conjunto de todas estas oscilaciones que se da de manera síncrona lo que da lugar a la onda. Bien, pues si nos fijamos en una sola de estas partículas de la cuerda que está oscilando, que va hacia arriba y hacia abajo, podemos calcular su velocidad de oscilación, y para ello lo único que tenemos que hacer es aplicar la definición de toda la vida de velocidad, que es espacio partido tiempo. En este caso, el espacio será la distancia en i que recorre en un tiempo determinado. Lo que hacemos en física, para hacerlo de manera muy precisa, es coger un intervalo de espacio muy estrecho durante un tiempo muy corto. Así sabemos exactamente a qué velocidad está yendo en un instante. Matemáticamente, esto se traduce en hacer una derivada, en concreto de la ecuación del movimiento de la y respecto al tiempo. Como tal y como hemos definido todo este ejemplo, estábamos utilizando antes un seno, al derivarlo nos va a quedar un coseno. Aquí de entrada, solo con esta ecuación matemática, ya podemos saber que la velocidad máxima que podremos conseguir será el producto de a por 2pi dividido t mayúscula, ya que todo esto, que son números constantes, está multiplicado por un seno que depende del tiempo y de la posición, por lo tanto irá oscilando entre 1 y menos 1. Por lo tanto, la velocidad máxima se dará cuando este seno sea exactamente igual a 1 y por lo tanto nos queden simplemente este producto de constantes dividido por el periodo, que sustituyendo por los números que hemos encontrado a lo largo de este ejemplo, veremos que son 0,16 metros partido segundo. Lo interesante del caso es que esta velocidad nos está dando la velocidad para todas las partículas de la cuerda, ya que es en función de x, y recuerda que x es una partícula de la cuerda, y a distintos instantes de tiempo, ya que en un instante inicial cada partícula tendrá una cierta velocidad, pero a distintos instantes tendrán distintas velocidades. Podemos hacer un gráfico que represente la velocidad en función del espacio. Este gráfico que estamos viendo ahora sería para el instante inicial, es decir, en un tiempo concreto, la velocidad de cada una de estas partículas viene determinada
por lo que se ve en este gráfico. Por ejemplo, en x igual a 0 podemos ver que la velocidad es máxima. Esto, si lo piensas, es lógico, sobre todo si estás familiarizado con el movimiento armónico simple. Recuerda que en un movimiento armónico simple, cuando la partícula pasa por su posición de equilibrio, su velocidad es máxima, y cuando está en los extremos es 0, y tiene que ser 0 porque cuando está en un extremo, por ejemplo, cuando llega al máximo, allí se detiene y empieza a bajar hasta el mínimo, donde se detiene, y vuelve a subir hasta el máximo y se detiene. Si no se detuviese, pues esa partícula iría hasta el infinito hacia arriba, y lo que hace es oscilar, ir de arriba abajo. Por lo tanto, se detiene, baja, se detiene, sube, y justo cuando está en el medio es cuando va más rápido. Por lo tanto, este resultado tiene mucho sentido. No obstante, la velocidad de esta partícula va a cambiar a lo largo del tiempo, porque como podemos ver en la ecuación, la velocidad depende del tiempo y también de la posición. Por último, tenemos la aceleración, que la aceleración lo único que nos va a decir es cómo cambia la velocidad. Igual que la velocidad nos decía cómo cambiaba la posición, y por lo tanto hacíamos la derivada de la posición respecto al tiempo, para la aceleración haremos la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Con el ejemplo que estamos haciendo en este caso, obtendremos que la aceleración es menos 4pi al cuadrado dividido t mayúscula al cuadrado por a por el seno de todo lo que había antes dentro del coseno y también del seno. Todo el argumento no cambia a lo largo de todo el movimiento, miremos la posición, la velocidad o la aceleración. Igual que hemos hecho antes con la velocidad, aquí podemos saber que la aceleración máxima será aquella en la que el seno sea igual a 1, de manera que si sustituimos acabaremos encontrando que la aceleración máxima en este caso sería 0,16 metros partido segundo al cuadrado. Con todo esto ya hemos visto todos aquellos elementos más importantes para describir una onda matemáticamente, ya hemos entendido cada uno de sus conceptos. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen y te voy a dar unos consejos para resolver los ejercicios sin ningún tipo de problema. En primer lugar, si te piden la ecuación del movimiento, lo que te están pidiendo es que des una ecuación en función de x y de t. Una ecuación del movimiento es una ecuación. Por lo tanto, tiene que tener variables en su interior. Si das un valor para x y un valor para t, vas a tener un punto. Tú no quieres un punto, quieres una ecuación del movimiento. Quieres algo, una cosa matemática, que te diga de manera general para cualquier posición y para cualquier tiempo qué es lo que va a suceder. Si la escribimos en función de todo lo que hemos ido encontrando a lo largo de estas simulaciones, encontraremos que podemos escribir esta ecuación de varias formas. En primer lugar, 0,15 metros, la amplitud por el seno de 2pi partido 6 segundos, que era el periodo, por el tiempo, es una variable y la dejamos como tal, es como tiene que estar dentro de la ecuación de movimiento, menos 2pi dividido 0,31 metros por x, más 0 radianes, que era la fase inicial. Esto podemos operarlo un poquito y escribirlo de una manera un poquito más sencilla, poniendo siempre las unidades que tocan, aunque si pones todo en unidades del sistema internacional, no hace falta que pongas las unidades, pero eso sí, al final, si no pones unidades, indica que la y está en metros y tiene una doble periodicidad. Esto significa que en el argumento del seno tenemos la variable tiempo y tenemos la variable posición. Como hemos visto, se repetía un patrón a lo largo de la distancia, a lo largo de un espacio en el eje X, que es lo que hemos dicho, longitud de onda. Por otro lado, hemos visto que este patrón, esta oscilación, tardaba un cierto tiempo en producirse, que es lo que hemos llamado periodo. Esta es la doble periodicidad, la longitud de onda y el periodo. Luego recuerda que para encontrar la fase tienes que imponer que y en función de 0, 0 es igual a algo. Aquí sí que tienes que poner un punto, un instante concreto en el espacio y el tiempo para encontrar una condición matemática para encontrar la fase, ¿vale? Aquí ya nada de ecuaciones de movimiento, aquí sí que quiero un punto, ¿ok? Por último, no es muy relevante para resolver los ejercicios, pero sí para entender bien qué es una onda, entender la diferencia entre velocidad de propagación y velocidad de oscilación. Y antes de despedirme, me gustaría recomendarte un libro que justo tengo por aquí, que es este de aquí, son 7 trucos para mejorar tus notas en física. Es un libro que he escrito yo, sencillito, pero que te puede servir muchísimo para complementar este vídeo por si eres un estudiante de bachillerato o más avanzado, incluso menos, hasta de otras asignaturas. Este libro te va a servir un montón. Te dejaré el link en la descripción y el primer comentario para que puedas descargarlo gratis, sin problema. Y nada, si te ha gustado el vídeo, que espero que te haya gustado, aunque ha sido bastante denso, bastante teórico y un poco largo, pero bueno, espero que te haya servido, que te sea útil.
que te vaya súper bien en los exámenes y comprendiendo toda la física a nivel profundo, más allá de resolver ejercicios, que mola un montón la física, que todos somos física y estamos hechos de átomos, pero no me voy a poner ahora en plan profundo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, suscríbete si aún no lo estás, buen pulgar arriba si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.